pequeña presentación. Muy buenas noches, hoy es jueves 30 de noviembre, son las 7:29 de la noche. Damos inicio a la tercera charla sobre eh, renacimiento, muerte y muerte. Siga, Lucero, por favor. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, para quienes la conocen, o quienes no la conocen mejor, es una psiquiatra suiza que desde muy joven tuvo contacto con la muerte. Ella nació con dos hermanas más, y parece que ella era la única que no pensaban que había otra niña más, y ella nació en esas condiciones. Desde muy temprano empezó a encontrarse con la muerte de sus familiares, y iba y miraba cómo las personas morían, pero en esa época morían en sus casas, todavía en esa zona donde ella vivía en Suiza. Posteriormente se fue a Estados Unidos y se dio cuenta que en las unidades de cuidados intensivos, cosa que yo viví en muchas oportunidades, los pacientes morían y nadie los asistía. Eso era cierto. Ni los asistían, ni el personal tenía ninguna sensibilidad hacia que la otra persona estaba dejando esta vida, dejando todas sus cosas. No, allá solamente se miraba como si el monitor mostraba que ya no había signos vitales o que no había electrocardiograma, sino que quedaba una raya y ahí el paciente y dejó de respirar. Ella empezó a trabajar con los pacientes allá en las unidades de cuidados intensivos, con sus estudiantes, y empezó a escucharlos, a ver qué pensaban, qué decían, qué necesitaban. Y ella se dio cuenta que lo que necesitaban para acompañar a un moribundo, lo principal era amor incondicional y una actitud más comprensiva. Así podría ser una experiencia serena e incluso transformadora para la persona que muere. Entonces, una persona a punto de morir necesita que le demuestren amor incondicional. En primera instancia. ¿Y cómo demostrar ese amor incondicional? Entonces ella nos dice: sea natural, sea usted mismo, sea un verdadero amigo. Y la persona moribunda tendrá la seguridad de que está usted realmente con ella, comunicándose con sencillez y de igual a igual como un ser humano con otro. Bonito trabajo el que hay que hacer, porque también implica una cantidad de trabajo personal de nosotros mismos. El primer aspecto es: mira al moribundo que tiene delante y piense que es igual que usted. Descubrirá usted que si realmente hace esto, se le abrirá el corazón hacia esa persona y el amor se hará presente entre los dos. La segunda recomendación consiste en ponerse en el lugar de la persona moribunda. Imagínese que es usted quien está en esa cama afrontando la muerte. Y entonces pregúntese seriamente qué es lo que más necesitaría. ¿Qué me gustaría más? ¿Qué desearía realmente del amigo que ha venido a verme? Elizabeth Kubler-Ross contó, después de todo su trabajo, hizo una síntesis y mostró estas 5 fases en los últimos momentos o en los últimos días de una persona que está muriendo, y la forma de aceptar la muerte. Entonces, el primer paso es el rechazo. A quien le dicen que es un paciente terminal, generalmente no cree, hoy se va a hacer otro examen, pasa para donde otro médico, yo no tengo eso, se equivocó, vuélvame a repetirlo, hace un tiempo que el paciente empieza a rechazar cuando la enfermedad que tal vez lo puede llevar a la muerte, la enfermedad que es terminal, que es grave. Entonces, después de esa etapa de rechazo, ya
entra en la etapa de rabia, como ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué así en estas condiciones? ¿Yo qué hice para que me tocara morir en esas condiciones? Tal vez esta enfermedad sí me va a llevar a la muerte. Entonces luego viene el regateo, pero bueno, voy a hacer el tratamiento, voy a ver hasta que mi hija se gradúe, y empieza a pedirle bueno, a Dios superior, a su concepción de Dios, no, déjenme un ratico más porque entonces me falta hacer esto, me falta hacer lo otro. Una vez ya sucede eso, la persona generalmente entra en la depresión y ya empieza, no acepta, sino que se deprime, entra en una etapa que la puede llevar más rápidamente, esa depresión, a dejar esta vida, y entonces viene la etapa de aceptación, que generalmente no es aceptación, sino es resignación. Y entonces esos son los 5 pasos que generalmente nosotros también vemos en la gente alrededor, que hemos tenido enfermos terminales, y más o menos esa es la vuelta que la gente hace, unos más, no en el mismo orden, pero generalmente sí suceden esas 5 pasos en las etapas previas a morir. Cecily Sanders es una pionera de los movimientos de los hospicios en Inglaterra. Dice que una vez le pregunté a un hombre que sabía que estaba muriendo, qué era lo que más necesitaba de las personas que lo atendían. Respondió: que alguien se comporte como si intentara comprenderme. Recuerden que estamos dejando esta vida con todas sus consideraciones. Tarde o temprano todos los que trabajan con moribundos se dan cuenta de que están recibiendo mucho más de lo que dan, pues encuentran aguante, valentía y muchas veces humor en estas personas que están muriendo. A menudo el moribundo se siente inspirado si nos oye expresar el reconocimiento de su valentía. Yo he tenido la experiencia de acompañar a personas a morir, pues cuando era profesional hospitalaria, como les contaba anteriormente, la gente moría sin ninguna atención y nosotros sin ninguna tampoco cercanía afectiva, ¿no? La persona, creo que ahora sucede todavía en los hospitales lo mismo. Fernando me estaba comentando eso del Hospital Internacional, de alguien que le contaba eso, y otras personas cuentan lo mismo, una amiga mía también que tenía a su hermano. La gente todavía muere en las mismas condiciones, y la gente, todo el personal hospitalario, a excepción de alguien que sea un capellán, les escucha algo y les ayuda algo, les ponen los santos óleos. De resto, la persona muere como si fuera una batería, y dicen, es que es una batería que ya acabó su tiempo, y la persona muere en esas condiciones. En general en los hospitales la tanatología está muy incipiente, por lo menos en Bucaramanga, no sé en Bogotá cómo estará funcionando ya a estas alturas, puede tener un poco más de avance, pero en Bucaramanga en los hospitales sucede lo mismo que cuando hacía yo 30 años trabajaba en estas instituciones. Y la pregunta que más importante es, ¿hay que decir a la persona que se está muriendo? Recuerdo de la madrastra de una amiga mía con la que conversábamos mucho, y me decía: ay, es que María Eugenia se va a morir, ¿qué hacemos, Lucero? Le dije yo: pues ¿por qué no se le acerca de alguna manera, le hace saber que las condiciones de su salud son muy frágiles? Que me decía: no, yo no puedo hacer eso porque mi papá, que era el esposo de ella, mi papá me dice que no le cuente que ella se va a morir. Pero la mayoría de los enfermos, si no todos, se enteran por alguna razón, notan el cambio en la atención, en la forma diferente en la que la gente se dirige a ellos, por las voces bajas como hablan, la habitación de ruido, la cara llorosa o apesadumbrada. Y ellos, sí, pues están en su estado más vulnerable y más sensible y más intuitivo, se dan cuenta de que se está muriendo. Pero la gente, no le vaya a decir, porque qué miedo, la muerte es terror, así como mostré ese cuadrito de la muerte,
esta gráfica es muy terrorífica para las personas. Pero yo he venido como resumiendo por qué es tan terrorífica cuando escucho a las personas. Y una de las cosas, de las creencias más duras que hay de la religión es que Dios los va a castigar cuando mueran por las cosas malas que han hecho o por las cosas que han dejado de hacer, que ellos consideran malas, o por las cosas que han dejado de hacer. Esa es una de las creencias que la gente tiene muy arraigada dentro de su mente en estas culturas occidentales. Pero como decía, no podemos hallar un moribundo sin reconocer cómo nos afecta y perturba su miedo a morir, que hace aflorar nuestros más incómodos temores. Porque trabajar con moribundos es como tener delante un cruel y bruñido espejo de la propia realidad. En él vemos el rostro sin adornos de nuestro propio terror y miedo al dolor. Si no miramos y aceptamos ese rostro del terror y el miedo en nosotros mismos, ¿cómo podremos soportarlo en la persona que tenemos delante? La mayoría de las veces es el miedo nuestro a acompañar a esa persona. Es un miedo terrible. Yo lo he vivido, lo he observado en las personas. Cuando yo empecé a darme cuenta de esto y empecé a conocer esta información, cualquiera que me dice que hay una persona que se está muriendo, yo voy. Yo voy y me enfrento, estoy ahí, digo algunas de las palabras de aquí, ya las he introducido en mi vocabulario y les digo a las personas, y les digo, hay dos frases importantes que ahora voy a tocar. Otra angustia que a menudo se presenta en moribundo es la de dejar asuntos sin resolver. Los maestros nos dicen que habríamos de morir en paz, sin aferramientos, añoranzas ni apegos. Esto no puede conseguirse plenamente si no se dejan resueltos en la medida de lo posible los asuntos pendientes de toda Hay una técnica que es interesante que nos regala este libro, que tal vez es como una fusión de la técnica Gestalt y el aspecto del Tonglen, que es una meditación budista muy importante, y es esta técnica que consiste en hacer el cierre con la otra persona o inducirlo, seducir a la persona que está ahí, que si tiene algo que tiene pendiente, ponga a la persona delante de ella imaginariamente y le diga las cosas que quiere decirle y escuche a la persona también. Eso se llama la silla vacía en la Gestalt. Es una técnica que hace mucho bien para la persona, para que la persona pueda cerrar la situación incómoda que tiene y no se lleve eso, sino que la pierde de una vez en ese momento. La despedida. En primer lugar, Cristina Longacre ha descubierto que para que una persona, en este caso, pueda soltarse y morir en paz, necesitaría dos garantías verbales explícitas de sus seres queridos. Y esta frase, por ejemplo, yo la sugiero mucho a las personas, es darle permiso para morir. Muchas veces están los pacientes agonizando días, esperando porque qué pasará con mi familia, y si me voy, y si ellos entonces sufren. Una frase importante es darles permiso para morir. Y yo les sugiero siempre, ¿sí? Puede decirle que se puede ir, porque siguen ahí sufriendo. Y mire que es poderosísima eso de decirle a las personas que están en esa situación. Y en segundo lugar, han de asegurarles que saldrán adelante después de su muerte y que no deben preocuparse por ellos, por los que quedan. Y estas dos frases también son bastante valiosísimas: dar esperanza y encontrar perdón. Eso es importante decirle a la persona lo bueno que ha hecho, lo que ha logrado, lo que contribuyó a su familia, le contribuyó al mundo, lo que usted sepa de esa persona, es de esperanza de que no va a ser
que su vida no fue en vano, que fue muy importante para sus hijos, que fue muy importante para, para las demás personas que tuvo a su alrededor. Ayudar a sentirse lo más constructiva y satisfecha posible respecto a su vida. Concéntrese en sus virtudes y no en sus defectos. Las personas moribundas suelen ser excepcionalmente vulnerables a la culpa, el pesar y la depresión. Permita a la persona expresar libremente estos sentimientos, escúchela y dése por enterado de lo que le diga. Porque la muerte puede ser una gran fuente de inspiración. En mi experiencia, decía Sogyal Rinpoche, me he visto sorprendido por la manera en que mi oración y mi invocación transformaban la atmósfera y mi propia fe se ha hecho más profunda cuando atiendo a personas moribundas. Y en su libro muestra algunos mantras que son poderosísimos, yo a veces los utilizo también para cuando está usted al frente de la persona, imaginar que hay una luz rosada, cae sobre su centro coronario y el mantra correspondiente para que la persona pueda relajarse y pueda soltarse. Como no todo el mundo cree en la religión formal, pero sí que todo el mundo cree en el perdón. Entonces anime a la persona moribunda a hacerse las paces con los familiares y amigos de quienes estén distanciados y a limpiar su corazón de modo que no le quede el rastro de odio y el agravio más leve. Esa era la técnica que mostramos, la técnica de la silla vacía. Y esta gran mujer, que era la pionera de los hospicios, dijo, los moribundos han desechado las máscaras y superficialidades de la vida cotidiana y por eso son más abiertos y sensibles. Ver la realidad a pesar de las apariencias. Recuerdo a un hombre que me dijo, no, nada de lectura, solo quiero lo que hay en su mente y en su corazón. Así que cuando no sepa qué hacer, cuando apenas se sienta capaz de hacer nada en absoluto por ayudar, rece y medite. Invoque al Buda si es su tendencia o a cualquier otra figura en cuyo poder sagrado crea usted. Otra de las pioneras, Stephen Levine, relata el caso, él es un hombre, Stephen Levine relata el caso de una mujer que se estaba muriendo y a la que él atendía como terapeuta. Se sentía perdida porque aunque sentía una devoción natural hacia Jesucristo, había abandonado la iglesia. La práctica esencial del Powa. Yo no sé si algunos de ustedes conocen qué es el Powa en el budismo tibetano. Pero el Powa es una práctica que se hace en el budismo tibetano, se hace como una meditación que dura varios días y a la persona, el lama que tiene el poder de hacerlo, tiene el entrenamiento, después de varios días le abre como un canal aquí arriba en el centro coronario y que ese centro coronario sirve para que salga por ahí la energía vital que después Fernando nos va a contar cómo se unen las dos gotas, la gota del corazón y la otra gota, y salen por ahí, ellos la consideran como una gota, pero es una energía que sale por ahí, por ese centro coronario, y así la persona no se pierde, puede estar más en contacto con niveles superiores que si lo hace por la zona del ombligo o por cualquiera de los otros chakras. Quiero subrayar que se trata de una práctica que cualquiera puede hacer. Entonces el Lama nos la ha puesto más sencilla y ahora la voy a relatar más adelante. ¿Cómo hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo? Sin ser budistas, sin estar entrenados, se puede hacer una práctica semejante al Powa. Es sencillo, pero no por eso deja de ser el ejercicio más esencial que podemos practicar para prepararnos para nuestra propia muerte. Y es la práctica principal que enseño a mis alumnos para que ayuden a sus amigos y familiares en trance de muerte.
y a sus seres queridos que ya han muerto. Práctica 1. No sé si está aquí tapando esto, ¿sí? Práctica 1. Por tu bendición, tu gracia y tu guía, por el poder de la luz que brota de ti, que todo mi karma negativo, mis emociones destructivas, mis oscurecimientos y bloqueos sean purificados y eliminados, que me sepa perdonado por todo el daño que puede haber pensado y hecho, que cumpla esta profunda práctica de Kowa y tenga una muerte buena y pacífica, por el triunfo de mi muerte, que pueda beneficiar a todos los demás seres vivos o muertos. Este PowerPoint yo lo voy a dejar para que lo puedan utilizar. La otra, escucho. Para realizar esta práctica, la segunda forma de hacerla, de un modo aún más sencillo, empiece como antes, reposando calmadamente e invoque luego la presencia de la encarnación de la verdad. Imagínese su conciencia como una esfera de luz situada en el corazón, que sale proyectada de usted como una estrella fugaz y vuela hacia el corazón de la presencia que tiene delante. Se disuelve y se fusiona con la presencia. O una más sencilla es esta: limítese a fusionar su mente con la mente de sabiduría de la presencia pura. Piense, mi mente y la mente del Buda son una. El Buda o el ser que ustedes tengan concebido como el ser superior. Y al personal hospitalario, a médicos, enfermeras, les recomiendo que practiquen Kowa para sus pacientes moribundos. Imagínense lo maravillosamente que cambiaría la atmósfera de un hospital en el cual aquellos que atienden a los moribundos también hicieran esta práctica. Y termino con esta frase: esta existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo, que precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Gracias. Bueno, grosero. Perfecto. Cuenten. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo que comentario, aclarar? alguna duda, preguntas? Habíamos dicho en las primeras clases de que habíamos tocado un tema de lo que era el alma, ¿sí? Y usamos una ley, la ley de la Trinidad. Entramos a todo lo que era el nivel esotérico para mirar una serie de conceptos claves fundamentales. Entre eso, esta parte dedicada al alma, cuyas tradiciones la han mantenido en sus respectivos planos. Y habíamos llegado a que en el macrocosmos, o sea, en el pequeño cosmos que es el ser humano, pues la estructura estaba dada por tres cuerpos que correspondían a los tres planos: al plano físico, que es el cuerpo físico; al plano astral, que era el cuerpo astral; y al plano divino, que era el cuerpo divino o cuerpo espiritual. Entonces esto tiene varios nombres a través de la historia y de la evolución misma. Entonces se va a hablar de lo que es la filosofía perenne, lo que se llama la cadena del ser, y en eso vamos a tener un poquito en cuenta cómo nace dentro de esa cadena el ser, digamos el espíritu, cómo se reincorpora en la materia, y los vehículos que utiliza. Entonces cada uno, pues aquí podemos mirar la relación de micro macro, en que los planos con los respectivos cuerpos tienen relación directamente con un elemento, ya sea físico
o bien astral o bien espiritual. Ya, como el caso de la Tierra es el cuerpo físico, todo lo que se refiere al cuerpo astral, pues mucha relación con la luna, pero cuando se refiere al cuerpo espiritual, tiene mucha relación con el sol. Habíamos dicho también aquí en estas charlas que los determinados nombres que tienen estos cuerpos por las culturas mismas, no hay una uniformidad en ellos. Cada uno, cada tradición tiene su nombre para esos determinados cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, también se le conocen como cuerpo material, cuerpo fluídico y cuerpo psíquico, para indicar estos tres cuerpos, físico, astral y divino. Plano carnal o mundo físico, plano etéreo, mundo astral, plano intelectual o mundo superior. También tienen otros conceptos, otras divisiones que confunden mucho, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada, en la anterior, la primera. El cuerpo astral es el que más, el que más trajina mm, en cuanto nombre, ¿sí? ¿Aló? ¿Ahora me escuchan o no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo estoy ¿Sí? escuchando. Muy Yo lo bien, estoy muy escuchando Si también. se va el Sí, audio me estamos. avisa. Recuerde que tengo acá, bien. Ok. no puedo ni moverme, me quedo una estatua, Ajá. mejor dicho. Se mueve más una estatua que yo por Bueno, los cables que tengo aquí debajo de mis piernas. Bueno, también ese ok. cuerpo astral se conoce como el cascarón. El cascarón sutil, el arche, el mumi, el nerlimón, el nefesh, el sustraton, aliento vital, perispíritu. Han tenido una serie de nombres, y, pero al final terminan definiéndole como lo que es, ¿sí? En la clase siguiente vimos el concepto de 2.1, muerte. Vamos a ver esa parte de muerte que vimos ahí. Como todos los temas son muerte, renacimiento y meditación. Aquí esto fue muy bonito, las gráficas más bonitas, porque se hizo una compendio entre dos culturas, la hebraica y la escuela sánscrita. Lo uno con la cábala y la otra con la yoga, ellos enfocan muy bien los cuerpos, sobre todo te trabajan bien esos cuerpos sutiles, ¿sí? Por un lado pues tenemos el árbol sefirótico, y por el otro lado en la mitad tenemos a los chakras, que es lo que vamos a ver hoy. Voy a dar una pequeña introducción a lo que son los chakras. Los chakras son unos centros nervofluídicos que están conectados a la glándula endocrina, generan unos plexos, los plexos nerviosos, y en esa zona, en una zona muy sutil, no se ven, fisiológicamente no se ve, pero astralmente sí se ven ciertos vórtices, ciertas ruedas. El chakra traduce rueda, y van desde la zona baja del ano hasta la zona de la cabeza, la protuberancia, y a través de los determinados cuerpos nervofluídicos o plexos, ¿sí? Y tienen una serie de figuras, letras, eh, pétalos, etcétera, que lo vamos a ver hoy muy por encimita. La cultura hebraica también enfoca cuatro universos y cuatro vehículos. O sea, el ser humano está constituido por cuatro vehículos, y cada uno sale de los determinados mundos, universos,
ya sea silútico, beriático, yesirático o asiático dentro del lenguaje hebraico. Y estos forman los famosos 4 cuerpos, que son muy famosos, como el Ayat o Ahia, el Neshama o Nishamat, que es el cuerpo mental, hay un Kurwa, un cuerpo astral o sentimental, y hay un Nefesh, que es el cuerpo físico psíquico, en las cuales ha habido muchas confusiones aquellos que no son cabalistas. Esta es la figura muy tradicional, es una figura de medio loto o loto, donde muestran los 7 principales chakras. Hay cantidad de chakras, hay más de 49 chakras, pero 7 son los principales, que están todas localizados en la columna vertebral, desde la zona sacra hasta la zona arriba cavernosa. Cada una tiene un nombre, que son nombres en sánscrito respectivos, y tienen toda una serie de, digamos, de figuras, grafías, letras, figuras geométricas, etcétera. Pues todos conocemos estas posturas tan hermosas, donde muestran los dedos haciendo una especie de mudras, son circuitos, y visualizando este espectro que hay en los chakras, que se ven. Eso sí, es extraordinario verlo, ¿sí? Aquellos que hemos tenido oportunidad de verlo, ¿sí? Esta es las dos, toda la estructura de los chakras. Hay una relación que vamos a ver, que es planetaria. Cada chakra tiene que ver con un planeta, respectivamente. Y hay un elemento que es el fundamental. Por ejemplo, todo comienza con la tierra. En la parte del chakra primero es tierra, el siguiente es de agua, el siguiente es de fuego, luego aire, éter, una parte mental y una parte llamada absoluto. Los pétalos van desde 4, 6, 10, 12, 16, 2 y 1000 pétalos. Los planetas van desde Saturno hasta el Sol. Los nombres están dados en sánscrito, y las glándulas respectivas es la correspondencia o correlación que hay. Eso tienen unas palabras, tienen unas deidades que hay que visualizar en las meditaciones. Estas son las dos tradiciones, uniéndolas ya vimos cómo se unían. Son procesos evolutivos, que esas dos tradiciones hacen parte. Esto es lo que más me interesa, esta gran cadena del ser. En sí se detuvo la perennidad. Dijo, bueno, el ser está conformado por materia, por cuerpo, por mente, por alma y por espíritu. O sea, hay 5 elementos ahí: materia, cuerpo, mente, alma y espíritu. Las tradiciones más de teología pues hablan de 3, pero acá, para efectos de inclusiones, pues hablará de 5. Esta es la filosofía. El gran nivel del ser está dado por cada uno, pues tiene sus respectivas correlaciones y materias, ¿sí? Respectivamente. Claro, las partes del espíritu es muy propio del misticismo. Esto lo vimos con las tradiciones como beantinas, que muestran ellos, muestran otras, amplían a 5 cuerpos, y todo lo resumen en los 3 respectivamente. Esta gráfica es muy importante, porque prácticamente ahí están los niveles, los planos de realidad y de identidad, en cómo cada uno pues tiene su correspondencia, tanto terrenal como infinito. Bueno, esta filosofía ahí aquí hay que retener en cuenta esto: cuerpo, mente, alma y espíritu. Digamos, la filosofía perenne ha prolongado en el tiempo, en la eternidad, estas 4 clasificaciones
que son muy universales. Ha unificado esa parte y la ha llamado pues materia, cuerpo, mente, alma y espíritu, que es el que lo engloba todo. O sea, en los estos cinco estructuras son los fundamentos de todo, de toda la evolución. Aquí está, recuerde, está espíritu que lo engloba todo. Todos tenemos, o sea, todos estamos en un plano de la materia. En ese plano de la materia se crea un cuerpo. Todas las formas tienen un cuerpo, y el cuerpo pues lo acompaña una mente, el mente tiene un alma, pero todos dependemos de un espíritu. Eh, Esto hay que retener en cuenta porque cuando veamos un poquito las 8 etapas que se viven con las 4 bardos o estados de iluminación y de encarnar nuevamente o reencarnar nuevamente, cómo se tienen que van tocando estos cuerpos van produciendo una serie de fenómenos, toda esa fenomenología que ven de poderes, de otras estructuras de conciencia. Bueno, esta parte acá no mente, no, aquí salgámonos de acá, aquí ya yo lo toco más adelante. En la parte de esta que vimos en la clase pasada, la parte 2.1, y recuerda, esta parte no se completó bien la grabación. Nuevamente enfocábamos los chakras. ¿Por qué tanta insistencia en los chakras? Lo van a ver con el tiempo. Veamos, estamos estudiando toda la teoría de la vida eterna de Colin, me olvida el nombre, aquí lo tengo, Ronnie Collin. Yo les voy a dejar toda esta literatura, aunque ya la tienen, pero voy a nuevamente a ponerla a disposición de todos ustedes. Teoría de la vida eterna, uno de los enfoques más completos que hay, y lo completamos. Este fue un alumno de Ouspensky, Pedro Fedor Ouspensky, el famoso Cuarto Camino. Pedro Ouspensky fue alumno de George Ivanovich Gurdjieff. O sea, fueron unas escuelas del siglo pasado, realizaciones extraordinarias, ¿sí? Y este fue uno de los más grandes cercanos a Ouspensky, y escribió varios libros, en los cuales este es una síntesis de uno que se llama Las Fuentes, algo así, pero es un libro extenso que lo terminé de leer. Duré casi 2 años terminándolo de leer, ¿sí? Finalmente pude captarle la esencia de lo que él quería, ¿sí? Y está muy reflejado en esta teoría de la vida eterna. Él dice que hay momentos de concepción y muerte en uno solo, y muestra, da 4 etapas importantes en la vida que se tiene de desarrollo en la vida física: una etapa de concepción, una de nacimiento, una juventud y una de muerte. Cada uno va a crear un cuerpo. El cuerpo físico se crea en el momento de la gestación. Hoy voy a incluir unas láminas para mirar cómo los planetas influyen, cada mes van influyendo en cada momento de la concepción, y van dando elementos de forma al cuerpo. Desde el nacimiento hasta la juventud, estamos hablando de los 7 primeros años, dice que se crea la personalidad, es la creación del yo. Y recuerde que todos los problemas mentales y de identidad comienzan, si no están dados en estos 7 primeros años, y todos los psicólogos y psicoanalíticos
y los que estudiamos bastante esa parte sabemos cómo astrología, sabemos los problemas que se generan por estos traumas en los 7 primeros años de vida. Después de los 7 viene una etapa hasta la muerte, que es madurez, y viene la repregunta, creación del alma. ¿Por qué el alma? Es que el equipo de Gurdjieff decía que es que el alma no, hay que crearla. Es decir, la tenemos toda la energía, pero no la hemos creado, esa alma. Estamos muy mecánicos, esa alma se va creando con estados de conciencia. Estos podemos seguir dividiéndolos en más pedazos. Una forma de dividirlo es por meses lunares. Dice que la concepción se realiza una vez eyaculado, y estando ya para fecundación te mostrará 28 días para todo el proceso de la fecundación, tanto del óvulo con el espermatozoide. Vemos que son los 3 días o 5 días o 7 días que tiene fertilidad el mismo espermatozoide. Y viene la gestación de 10 meses lunares. Del momento de la concepción se gastan 10 meses, que equivalen a 280 días, que es cuando todo el proceso de gestación, de formación. 100 meses lunares, o sea, hasta los 7 años en la niñez, y después van a la madurez, que son 1000 meses lunares. Estamos hablando de un promedio de 76 años, aunque muestra la antropología y nuevas ciencias están hablando de alargar la vida en un promedio de 5 veces la estructura de formación de hueso. Es decir, si el ser humano gasta 25, creo que son 25 años hasta formarse el último hueso en la cabeza, pues tiene que durar 5 veces más de eso. O sea, estamos hablando de más o menos, ¿cuántos años? Estamos hablando de 25 por 5 nos da, tenemos que vivir 125 años en menos de los 200 años. La generación de 200 años va a vivir 125 años. Cada día pues alargamos más la vida, ¿sí? Recuerde cómo la vida era muy corta en los siglos pasados, ¿sí? Por ejemplo, un siglo XV o XI, llegar a los 60, eso casi nadie llegaba. Toda la gente moría entre los 40 y los 50, cuando no en los 30, ¿sí? Hoy en día vivir 76 años, estar joven, ¿sí? Ya viene una nueva generación, ¿sí? Ya no eran generación de seniles, ni la tercera edad, ni nada de eso, ¿no? Vendrán nuevas estructuras para medir el tiempo. Esto se puede seguir dividiendo, creándolos en pequeñas porciones desde 2 meses, 4 meses, y así se van dividiendo con el fin de enfocarlo más hacia. ¿Por qué vienen estas divisiones? Porque es que en la astrología hay 21, digamos, en ese ciclo desde el primer año hasta el 76 año, hay 21 etapas más importantes, 21, como decir, 21 sucesos clave fundamentales. Este es lo que yo incluí en esta lámina, que no lo vimos la vez pasada. Nacemos bajo las siguientes influencias planetarias. El primer mes de la concepción es Saturno, el que preside. Ese es el que le va dando forma. Después viene Júpiter, viene en el segundo mes, y le da calor y la humedad necesaria, y le da vida. El tercer mes, cuando el cuerpo pequeñito está formándose, y le llega la energía de Marte. Luego el Sol, o sea, el cuarto mes, viene el Sol, pues le da el impulso de vida. Ahí comienza ya los vestigios del corazón a manifestarse en los primeros movimientos.
En el quinto mes es Venus, en que interviene para modelar la figura formando al sujeto y dándole miembros y sexo. O sea, hasta el quinto mes puede ver el sexo. No antes. No antes. Mercurio se ocupa del pelo, de las pestañas, de las uñas, de las cuerdas vocales en el sexto mes. En el séptimo mes viene la luna para pulir y modelar el elemento vía que ha dado Venus y Mercurio. Le va dando un cuerpo emocional, por supuesto. En el octavo mes vuelve Saturno para regular el calor, fijar la ponderación en el organismo que debe ver la luz dentro de poco más, o más bien corresponde a Urano, que por la nueva era en la evolución del zodiaco rige el segundo domicilio de Saturno. Es Urano que vive en el octavo mes. Vemos que del octavo, el, el perdón, el en el noveno mes es Júpiter, pero ya no es Júpiter, sino el nuevo planeta Neptuno. En el décimo mes, perdón, en ese noveno mes, es Neptuno el que se manifiesta los 9 meses de concepción, ¿sí? Y va a dar detalles en la parte psíquica, etcétera, etcétera. Aquí están los 9 meses planetarios, ¿sí? Ya incluyendo las octavas como Urano y como Neptuno. Preguntará, ¿y Plutón? Es la pregunta, ¿sí? Plutón, ¿en qué momento interviene? ¿Sí? El karma. Dice que esta ley de causa y efecto está muy ligada con los planetas. Por supuesto. El karma es muy propio de las leyes físico-químicas y muy dados a los planos físicos del universo, en este caso del sistema solar, de nuestra galaxia, etcétera, etcétera. Bueno, voy pasando. Bueno, aquí era lo más interesante, donde comienza lo bueno, y es mirar cómo en esta formación el primer círculo que ustedes ven acá se divide en 3 etapas. Una etapa de gestación, una etapa de creación de niñez, y hay una etapa de madurez. Que van desde recuerde que comienza un mes y van en ese orden hasta 76 años después. Como es muy celular, entonces representa muy propio del mundo celular. Anterior al mundo celular es el mundo molecular, y antes de molecular son el mundo atómico. Entonces, aquí en esta gráfica, este señor Rowley Collins, muy bueno, hace un enfoque y dice, bueno, si el mundo celular es del cuerpo físico, el mundo molecular es del cuerpo astral, y el mundo electrónico es del cuerpo espiritual. Y le ponen unos tiempos como de duración, ¿sí? El primero ya lo conocemos, que es el mundo celular. Ya sabemos que ese mundo perdón, perdón. Ese segundo mundo que vemos ahí, llamado mundo molecular, hay unos tiempos que ¿de dónde salen esos tiempos? Como la relatividad hace que, en este caso, se inviertan las cosas, como en un espejo que se ve la otra figura reflejada. Entonces aquí
comienzan a invertirse en todos los tiempos, de tal manera que los, los- un décimo de mes equivale más o menos 28 dividido entre 10, equivale a 2.8 días del mes. Un 28 dividido entre 100 nos da más o menos 7 horas y 28 dividido entre 1000 nos da 40 minutos. Entonces tenemos 40 minutos, 7 horas y 2 días. Esto después, ¿cómo se va a reflejar? 10 meses para la concepción, 100 meses para la infancia y 1000 meses para la vejez. En eso se tiene que crear el cuerpo físico, la personalidad y la creación del principio de conciencia. En 28 días el espíritu dice que buscará la encarnación. Ahora lo vamos a ver en otra gráfica. 28 días, sean los dos puntos. Perdón, 28 días para buscar la encarnación. Que es cuando se concibe, ¿sí? Cuando se es fértil, se concibe las dos células, femenina y masculina. Llamémosla así. Perdón, la primera célula. Producto genético. Un momentico. Pero paso saliva, un poquito de café, que no soy capaz de respirar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están entendiendo? Señor. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Bueno, estamos repitiéndolo. Si captaron las clases pasadas, pues hoy en día captan mejor estas nociones, ¿sí? Dice que el espíritu buscará la encarnación, o sea, en 28 días ya vimos que es ese momento, ¿sí? 10 lunaciones, o sea, los 9 meses para la gestación, el espíritu entrará a formar un embrión, entrará en un nuevo embrión, perdón. 7 años para que el espíritu se incorpore cada vez más para dar personalidad. Estamos hablando del espíritu ya, en sí. 1000 lunaciones para que el espíritu modela la conciencia, o sea, los 76 años para que tenga esa concepción. A la muerte del espíritu, ¿qué viene? Perdón, a la muerte física. El espíritu nunca va a morir. Es una cosa eterna. Olvídese que muere. No muere. ¿Qué muere entonces? Es la pregunta. Entonces aquí viene resolviendo este autor Ronnie Collins en Teoría de la Vida Eterna, que es uno, digamos, de los más innovadores, la visión más innovadora que hay sobre estos aspectos de muerte, de vida y muerte. Recuerde que hay 3 estados y en el mundo van a haber 2 mundos, uno visible y otro invisible. Entonces, ¿cuál va a ser el visible? Entonces, vamos a ver un mundo invisible y un mundo visible. El mundo visible es el mundo desde la concepción y 76 años hasta la muerte, 76 años. El mundo invisible es el mundo que va a terminar a los 40 minutos, 7 horas, 2 días y medio y un mes y vuelve a renacer. ¿Pero qué vuelve a renacer? Es la pregunta. Si el espíritu es uno solo, solamente va a cambiar de vestido, como cambiar de coche, como cambiarse usted de casa, como hacer un cambio de lo que quiera. Así pasa también con el espíritu. Se da el lujo de estar cambiando, digámoslo así, un poco folclórico, ¿sí? Pero entonces vamos a estrenar cuando nos morimos, surge la mente y llora todo el mundo. Pero no, no es otro mundo distinto. Si uno lo ve en
desde esta filosofía trascendental. Hay una cosa muy interesante. Mientras nosotros, cuando nace una criatura, es alegría para el hogar, para la familia, para los esposos, etcétera. Y cuando muere es tristeza, lamento para la familia, para hijos, padres, madres, etcétera, etcétera. En el oriente, como son más maduros en eso, allá celebran ambas fechas, ¿sí? Y luego con bombos y platillos, con 7 días antes, duraban 7 días, moría una persona, 7 días de parranda, pero a costa del muerto, ¿sí? Iban a la casa, se emborrachaban, hablaban mal del muerto, de todo, lo festejaban, porque sabía que pues era un espíritu que iba a volver a reencarnar, y entonces para ellos esa concesión lo veía desde otro plano. Bueno, esto hace que, nuevamente repasamos, él dice que los meses lunares se escalonan en 10, 100, 1000. Entonces, si usted los invierte, 28 sobre 1000 nos da 40 minutos. 28 sobre 100 nos da 7 horas. Y 28 sobre 10 nos da 2.8 días. Eso van a jugar un rol muy importante en el mundo invisible, sea en ese mundo molecular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar qué va a pasar a los 40 minutos? Pues muere el cuerpo físico. 7 horas donde se va de paseo en el astral, 7 horitas ahí, 2 puntos, esos famosos 2.8 días que ustedes hemos mirado acá, 2 puntos, ese es el famoso infierno, los famosos 3 días esos, como ese es en otro plano, en otra dimensión, eso puede durar, eso se extiende de 1000, 100.000 hasta 1.000.000 de meses lunares. Eso depende de la concepción que uno tenga del tiempo. Es infierno. Ese infierno puede ser infinito para muchas personas y para otros no. Eso no es nada del otro mundo. Por eso esas 47 horas y 2.8 días son más o menos 3 días, ¿sí? 40 minutos para morir el cuerpo, y hace ese proceso. Según esto, en 28 y 12, en 33 días más o menos está volviendo a renacer. Está encontrando nuevamente un nuevo cuerpo. Está estrenando, en otras palabras, ¿sí? Si quieren estrenar en fiestas, quieren morirse en días muy especiales, pues se estrenen en días también muy especiales. A veces las muertes la pueden provocar, uno mismo la puede llevar. Eh, y eso es lo que muchas veces no entiende mucha gente se muere a voluntad. Bueno, no sé si estoy llegando a unos temas que les toque mucho. Símbolos de la evolución esotérica. Bueno, ya aquí ya el ser que vimos allá todo hermoso, aquí ya se descompone, ya es huesos. Esto es lo que más me interesa, este círculo, para entender mejor este aspecto, ¿sí? Aquí vemos nuevamente los dos universos, el mundo visible y el invisible. Vemos el visible, visible es la tierra, toda manifestación, la materia prácticamente. Y el parte invisible pues es aquello que no vemos. Es un mundo, como lo llama Collins, es un mundo molecular. El mundo electrónico es muy mundo espiritual, ¿sí? Este mundo molecular está conformado por esas estructuras, ¿sí? Generalmente con la connotación es mundo astral. Entonces todo comienza con la X que lleven arriba. Hay unas letras que van siguiéndola en ese orden: A, B, C, D, E, F, G y H. Y ahí cada uno va a tener un nombre y un significado, ¿sí? X es el espíritu. Este es el famoso espíritu.
que va a entrar a esta corriente, en esta forma, entra por acá. ¿Por qué entra y ese jueguito? ¿Cuál es el jueguito ese que tan bonito pero tan trágico, sí? Para muchos, ¿no? Entonces comienza, entra en B, pasa a C, D, E. Esta parte ya la conocemos. C es el momento de la concepción. D prácticamente es el nacimiento. E es la niñez. F es la juventud y vejez. Y G es la muerte. G muere la persona. Luego entra una etapa donde debería pasar a H. Y de H saltar a A y salirse. Salirse. Esa salida es lo que llaman la autorrealización, la iluminación. Eso lo vamos a ver en meditación. Todos esos conceptos de liberarse. ¿Cómo se debe liberar? Si no se libera la persona, entonces va a ser el jueguito en que él va a volver a repetir. Y vuelve nuevamente el ciclo. Y así se lo va pasando y vuelve nuevamente a repetir. Y si no se sale de acá, va a repetir ese ciclo. Y ese ciclo es lo que se llama la reencarnación. Pregunta, ¿cuántas veces necesita uno reencarnarse? ¿Cuántos vehículos necesita uno? 1000, 2000, 3000. Algunos hablaban de 144, 7 vehículos. En eso sí no se han puesto de acuerdo, ¿sí? Porque muchas veces, si pudiéramos recorrer todas las vidas pasadas, eso sería un desorden, ¿sí? Eso sería la persona no viviría nada, ¿sí? Apenas recuerdan algunos. Es más, cuando veamos ya en pleno lo que es prácticamente este proceso, ya no existe ese recuerdo. ¿Qué se quedan ahí? Se quedan unas famosas virtudes y la sabiduría que da el alma. El alma da eso, da unas virtudes y sabiduría. Eso es lo que percibe, lo que va, digamos, a transmigrar. Pero la mente, la persona no, todo eso se borra completamente. El cuerpo y mente se borra. Queda algo, sí, por supuesto. Y el espíritu es eterno, el espíritu nunca, ni ha nacido, ni ha muerto. Él prácticamente es una envoltura eterna, sí, que nunca muere, nunca está sometida a este proceso. No, él nos acompaña. Ahí. Bueno, aquí estamos explicando los puntos. El espíritu se densifica, todo lo que es la muerte física. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo visible? Va a pasar lo siguiente, que al cabo de un décimo de mes lunar, o sea, a los 40 minutos, se muere el organismo. Es decir, se enfría el organismo. Eso vamos a ver las etapas que se viven, cómo vive la persona que se está muriendo. No tanto el que lo ve. Que lo ve a veces no ve nada. Simplemente ve quieto y la persona trata de mover los ojos apenas están. Pero vaya uno adentro, cuando uno se está muriendo o está viviendo esas experiencias cercanas a la muerte, muchas de estas experiencias las vive muy lúcidamente. A los 40 minutos ya termina, cesa la vida. Pero cuando veamos en la reencarnación, ¿en qué momento cesa en sí el organismo cuando se enfría? La última parte de enfriarse es la parte de la coronilla. A las 7 horas el espíritu se libera, empieza a culequear por ahí. A los 2 días y 8 empieza a estar errante, es el tal infierno. Dice que los primeros 7 horas es el el purgatorio, ya lo acabaron. Los 2.8 días es el infierno, no lo han acabado todavía, quieren alargarlo, ¿sí? Y dentro de un mes vuelve nuevamente digamos, ese espíritu a tener una nueva
un nuevo cuerpo. ¿Sí? Eh, las grandes tradiciones no duales hablan de que el espíritu es uno solo. Si es uno solo, nosotros somos la unidad, el espíritu es uno solo y las vestimentas son los que hay por todos lados, pero el espíritu es uno solo. Fíjate los paralelismos que hay acá. Cuando muere la persona en ese mundo invisible, el mes en la cual el espíritu busca su reencarnación, él revive todas las experiencias pasadas. Ese es el momento en las cuales muchos han tenido digamos, esa facultad de recordar vidas pasadas. ¿Sí? Es muy propio de culturas como las tibetanas, que sus budas, sus delegados, sus dignatarios, sus tulkus, como ellos llaman, ¿sí? Sus lamas más excelsos recuerden vidas pasadas. Y hay muchos que recordamos, tenemos estancias de vidas pasadas, ¿sí? Que fuimos en vidas pasadas tales y tal personas, ¿sí? Durante los 10 meses que él necesita eh, reincorporarse en el nuevo embrión, o sea, los 9 meses lunares, los tal 10 meses lunares, bueno, los 9 meses solares o los 10 meses lunares, digamos, él repasa todos los estadios de la especie. Eso es un proceso de 2 millones a 3 millones de años de evolución, de toda la filogénesis a la ontogénesis. En los 100 meses que siguen, que es el establecimiento de la personalidad, él hace memorizar toda la existencia y vemos cómo se establecen ahí los elementos básicos de la estructura de la mente, ¿sí? Pero son necesarios 10.000 meses, o sea, 70 años, para una verdadera individualidad. Vemos como en unas láminas, si ustedes vieron, que no a cualquier edad se adquieren determinados estados de conciencia, ¿no? Los estados como causales o psíquicos comienzan después de los 35 años, ¿sí? En los 40 minutos, cuando siguen a la muerte física, él revé nuevamente toda su existencia. Esos 40 minutos eh, que es tan rápido, es una cosa tan rápido, tan, digamos, ahí es donde hablan de otras facultades fuera de la razón para entender estos fenómenos. Esto es una cosa muy tan rápido, otros sentidos para captar este tipo de experiencias, ¿sí? 7 horas que dice que ese espíritu se libere en este mundo, son los 7 horas donde se va de vacaciones, se va a ese purgatorio, es un temporal, empieza a vivir experiencias y revive algunas de las experiencias de la persona. Por eso recuerdo que en varios lamas recomiendan que no, cuando muere la persona no la toquen para nada, ni la lleven. Si mueren en la casa mejor, ¿sí? Si la llevan, si la traen de la clínica ya o hospital, ya que va a morir, pues es mucho mejor, y que le creen en el ambiente de mucha tranquilidad, no la vean, deje lo que está viviendo esos 7 horas, y es él tiene que revivir toda su experiencia él solo, sin el apoyo de nadie ni nada. Él empieza a ver cómo se va desintegrando sus cuerpos a través vamos a llamarle, según los tibetanos, sus famosas gotas de aceite de vida eternamente. Eso lo vamos a ver en próximas clases. Bueno, y tendrá los famosos 3 días allá donde
Y los últimos 3 días, 2.8 días, que es el infierno, que se le puede invertir a una persona y convertirse en meses solares, depende de sus apegos, de todos los apegos, son los deseos y apegos. Bueno, de acá, ¿qué podemos más extraer de acá? Un mes para que el espíritu encuentre su lugar. 10 meses para que vuelva nuevamente a incorporar. Bueno, todo esto ya lo vimos. Nuestro cuerpo orgánico forma parte del mundo celular. Estamos sometidos a unas leyes de tiempo y espacio. Depende del plano donde estemos. El cuerpo astral forma parte del mundo molecular. Y nuestro cuerpo espiritual a su vez de un mundo electrónico que todavía no lo hemos cuantificado. Llevamos el mundo electrónico, sobre todo el mundo cuántico, hay 12, hasta donde sé, 7, 8 mundos detectados, universos cuánticos, universos electrónicos que hay. Mire cuántos universos hay, cuántos mundos hay. Mundos atómicos, mundos muy pequeños. Es lo que es el mundo electrónico, ¿sí? El hombre está hecho de un cuerpo físico, material, de un alma que es el astral y un espíritu divino. Bueno, lo que nos dice estas finales, estas charlas de esta parte, que nuestra alma es un intermediario que se crea y que une al espíritu con el cuerpo, pero que está también expuesto a la muerte. Ese famosa alma es el famoso cuerpo astral. Muchas veces hay que crearlo, porque dice Gurdjieff y su escuela que no, ser humano le falta alma. Estas son puras máquinas lo que hay en el mundo. No tenemos alma, porque cuando se tiene alma se vuelve la persona muy sensible, ¿sí? Y brilla esa alma porque se ve desde lejos, ¿sí? Los elementos tienen sus respectivas analogías. La tierra con la forma, el agua con muela, el aire en esa analogía. El cuerpo físico es la materia, el astral tiene que ver mucho con el agua, el astral. Y la parte del divino tiene que ver mucho con el aire. Esta es una cosa muy importante, sobre todo los seguidores del Cuarto Camino lo enfocan mucho. Y Ouspensky y Gurdjieff lo establece muy bien. Ouspensky, como matemático que era, lo estableció muy bien en un libro que se llama Nuevo Modelo del Universo, donde habla de este tipo de relación, de que si la velocidad media de un hombre en el mundo celular nos desplazamos a 3 metros por segundo, así caminamos, bueno, el común y corriente. La velocidad del sonido es 300 metros por segundo, que sería la velocidad que viajaría toda comunicación astral. Pero cuando se habla de los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, es del mundo electrónico o del mundo espiritual. Entonces podemos ver que los desplazamientos depende de este tipo de propulsiones, ¿sí? De tal manera que si una línea es la que establece el principio celular, o sea, en una sola línea nos desplazamos. Por eso es que tenemos ese tipo de limitaciones temporoespaciales. Cambio el principio molecular se desplaza en una superficie. Podemos viajar en el astral, que ya es otro campo distinto, campo temporoespacial.
Pero el mundo electrónico se desplaza en un volumen, el volumen, ese espacio. Por eso dice, las técnicas de meditación es, tú estás en el espacio, ese espacio es vacío. Ahí es donde estás tú, en el vacío. Bueno, la charla, espero no cansarlos. Esta es la de hoy. La hoy, sí. 8:45, Fernando. Tenga en cuenta que son las 8:45. ¿Están bien? Le pregunto a todos los que quieran seguir. ¿Se sienten bien? No estamos limitados. ¿Estamos limitados por contenidos? No. Por tiempo sí. Pero por contenido tenemos que acabar esto. Para poder abarcar la próxima clase ya, de meternos de lleno en todo lo que es las etapas de la cadena del ser cuando se desintegra el ser humano. Se desintegra el cuerpo, se desintegra la mente, se desintegra el alma, más no el espíritu. Pero hay que tener unos conceptos claros sobre esto. Repasemos. La cadena del ser. Estas son las estructuras de la cadena del ser: materia, cuerpo, mente, alma y espíritu. Sigamos reteniendo. Estas son las ciencias, la filosofía perenne y el gran nido del ser. Cómo se desplazan en las ciencias que los acompañan. Ken Wilber estableció que todo era mente. Pues me acuerdo un principio del mentalismo, que todo era mente, ¿sí? Si todo era mente, pues aquí están todas las mentes, desde las sensoriomotoras, la preoperacional, la conceptual, la operacional concreta, la formal. Ahí pare de contar, ahí ya se ha formado el ser humano. Ya luego viene una mente pluralista, una mente de visión lógica, una mente iluminada, psíquica, una mente intuitiva, una sobremente, que es la causal, y una supermente o no dual. Cada uno de estos tiene una estructura. Esta es la parte más interesante de Ken Wilber en respecto a la conciencia. Los primeros, Ken Wilber 1, 2, donde muestra el cuerpo, mente, espíritu con las respectivas mentes que estamos hablando, ¿sí? Entonces les llama desde el pleroma hasta pertenencia. Todo eso tiene que ver con el cuerpo. Pero cuando se habla de mente en sí, va desde el ego temprano hasta el centauro que él estableció. Recuerde, estamos hablando del lo que preguntaba Chayo la vez pasada, el ego temprano, ego intermedio, es una clasificación de... Sí, es una clasificación de Wilber muy buena, porque establece... ¿La amplían dónde? ¿En qué libro la amplían? En el aspecto de la conciencia. Bueno. El aspecto de la conciencia, ahí está Conciencia sin fronteras, está también ahí. Los que hemos leído aquí en Wilber, que son más de 18 libros, los primeros libros hablaban sobre esto, tocaban mucho esto del ego, el centauro, las cadenas biosociales, pero empezaba a tocar el tema del alma y espíritu en los niveles inferior, sutil, causal y último, que le llamaban, ¿sí? Eran experiencias de la conciencia que se iba ampliando, porque la conciencia también evolucionaba, pero el que evoluciona no es el desarrollo de la conciencia, no el estado de la conciencia. El estado es uno solo, perdona, tiene su estructura también. En la gran cadena del ser, que es la filosofía que nos interesa, tenemos que tener en cuenta estos 8 elementos claves: una naturaleza, un cuerpo, una mente temprana, una mente avanzada, el alma, que la forma la parte psíquica y sutil, y el espíritu causal y último. Entonces hay una serie de conceptos nuevos, bueno, no tan nuevos, sino que lo establece el budismo. El budismo tiene 3 corrientes. El budismo fue creado por Buda. Él murió a los 80 años.
Dice que se comió un pedazo de cerdo y se acostó y se quedó dormido y ahí murió. Esa es la historia, ¿sí? Y durante más de 40 años enseñó su momento de su iluminación y estableció sus discípulos. No tuvo descendencia, tuvo sus discípulos y, y se divulgó y formaron tres corrientes. Una corriente del norte, una del sur y una del centro. Budismo mahayánico, budismo hinayánico, que significa grande, pequeño, y uno del centro llamado barrayánico, o barra que traduce rayo, o del centro. Ese fue formado más en el Tíbet. En cambio los otros están repartidos en más de 7, 14 países. Bueno, ahí hay que tener en cuenta la parte de lo que es el alma y espíritu. En el budismo establecen allá establecen 4 cuerpos. Un cuerpo psíquico llamado Nirmanakaya, un cuerpo sutil llamado Sambhogakaya. Kaya es cuerpo, Sambhoga es el término. El Nirmana tiene son nombres en sánscrito. Dharmakaya, que es el causar. Dharma es la ley, pues aquí traduce sabiduría. Y el último que llamaba Swabhavikakaya, pronuncia Naide, que es el absoluto. Esta es la gran cadena del ser. ¿Cómo evolucionamos? Entonces hay dos procesos, uno involución y otro evolutivo. Le llama evoluciones desde arriba, desde el espíritu 8 hasta el 1, hasta la naturaleza física. Es hacer ese proceso, cosa que lo establece muy bien la Cábala. Lo que estudiamos Cábala, sabemos que es una escuela de trascendencia y involutiva, porque va desde Keter, desde la Insof, Keter, hasta Malkut, que es lo último, que es la naturaleza física. En cambio, los procesos evolutivos van desde la 1 hasta el causal, se invierten. Entonces hay una ley, esa dualidad involutiva, evolutiva. Lo mismo va a pasar con el cuerpo. Va a tener una etapa involutiva y una etapa evolutiva. Lo vamos a ver con el tiempo. Repasemos acá como estas estructuras en materia, cuerpo, mente, alma y espíritu producen ese tipo de estructuras compasivas y de sabiduría. La filosofía perenne dijo: hay un cuerpo, hay una mente, hay un alma, hay un espíritu. Vamos repasando nuevamente. Volvemos a repasar. Hay un cuerpo, hay una mente, hay un alma, hay un espíritu. Aquí viene el origen de los chakras. Perdón, la estructura de los chakras. Los chakras traducen círculo. Su definición son centros nervofluídicos, emanaciones de los plexos endocrinos. No se ven, físicamente no lo ven. Con el ojo, tienen que verlo con el ojo del espíritu. Hay 3 ojos, sí, después lo vemos. Hay un ojo con el ojo de la carne, del físico. Hay un ojo con el ojo del astral. Y hay ojo con el ojo del espíritu. Entonces, para verlos, la contemplación. Se ven con el ojo de la contemplación, exacto. Todos conocemos muchas gráficas donde muestran las posturas en medio loto, o en esta postura cruzada nomás, donde muestran el cruzamiento de las dos piernas, forman un ángulo, las manos hacia arriba, tocando las rodillas, ¿sí? Las concentrados, y arriba muestra toda la estructura de los chakras y una energía con vórtices, ¿sí? Hermosísimos, ¿sí? Estos son los famosos chakras, ¿sí? Son 7 que la tradición lo ha establecido. Tienen el nombre, cada uno tiene el nombre de chakra.
Los nombres son en sánscrito: Muladhara, Swadhisthana el segundo, Manipura el tercero, Anahata, Vishua, Amna Chakra y Sasarara Chakra. Cada uno tiene un número de pétalos, colores, deidas, etcétera. La suprarrenal izquierda es donde está Muladhara. Dice que desarrolla la locomoción. Pero ¿cómo se van a desarrollar? ¿Cómo decir? Viene la pregunta, ¿para qué sirven los chakras? Pues van a encontrar una energía llamada Kundalini, que después la voy a explicar. Es una energía que descansa en el ser humano. Está enroscada como una culebra 2 veces y media en la zona sacra. Y cuando se despierta, téngale miedo. Pues no tengan ni tampoco miedo, porque va abriendo los chakras. De ahí es el origen. Ella va subiendo y va abriendo los chakras. Esa energía es la famosa Shakti Kundalini. Suprarrenal izquierda, y cuando abre y toca Muladhara, se desarrolla la facultad de locomoción. Da una energía para caminar, para todo, para trabajar, para todo. La Swadhisthana Chakra desarrolla la facultad de precisión. El Manipura, la facultad de excreción. Anahata, la reproducción. El Vishuddha o Vishua, la elocución, la expresión. El Amna, el plano mental. Y el Sasarara o Brahma Rudra, también conocido, da una fusión y una visión universal, por supuesto. Esa es la cosa más hermosa aquí, mirar. Los que hemos estudiado astrología, podemos mirar cómo la relación de chakras con los planetas y los signos se concuerdan en esas correspondencias. Esa ciencia se llama arqueometría, las ciencias de las correspondencias, de las analogías, la arqueometría. Y el organismo es un organismo arqueométrico. Vemos cómo las suprarrenales, la izquierda tiene que ver con Saturno, la derecha con Júpiter. Los signos están relacionados ahí. Saturno con Capricornio, regencia tradicional, y con Urano, regencia ya no tradicional. Swadhisthana al siguiente, la suprarrenal derecha con Júpiter, anterior Sagitario y Piscis. El vaso con Marte. El Venus tiene que ver con la glándula timo, con los signos, es la Anahata Chakra, con los signos de Tauro y de Libra, que es el chakra del corazón. Y así vamos a la hipófisis, que es el chakra Amna. Allá lo relacionan mucho con Urano. Y la pineal, en donde está el Sasarara Pama, ahí tiene que ver con la luna, con el sol, con los signos de Cáncer, regente de la luna, y con el sol, con Leo, regente del sol. Y en la parte de arriba, en la coronilla, ahí se ve el símbolo de Plutón. Estas son las figuras de los chakras tan hermosos. Cada uno tiene una respectiva letra. Las letras están en la parte de abajo, está en sánscrito, desde Lan hasta Om. Sí. Cada uno tiene sus respectivas momentico que no me funcionó. Ahora sí. Tiene sus respectivas figuras. Fíjate que hay triángulos. Aquí hay un sello de Moisés, triángulos hacia abajo, hay pétalos, hay unas letras. Todo eso son correspondencias. Y aquí se tiene que ver con en este entorno. Podemos ver más analogías respectivas de cada glándula y sus respectivas
inteligencia, sí, afectividad, respiración, etcétera, etcétera. Bueno, Muladhara, esta es la figura del Muladhara. Voy a pasarla rápido. Los alumnos, esta es una gráfica ya más con colores y todo eso. Eso por dentro tiene colores. Uno coge las láminas. Lo que hemos practicado yoga, solíamos hacer esto y tenerlas en las meditaciones. Visualizábamos todo el perfil de los lotos, las letras, nos familiarizamos con el sánscrito. Son 49 letras, 16 vocales y 33 consonantes. Adentro hay esta es una letra, hay una figura de un elefante, Ganesha, con 4 manos, hay una serie de deidades, hay toda cada uno, este es su adistana, hay un cocodrilo, cada uno tiene animales, aquí es un elefante, aquí es un cocodrilo, el segundo chakra, el tercero Manipura es un carnero, mientras que el anterior era de 8, este tiene 10 pétalos, le sigue el carnero, le sigue la Anahata, tiene 12 pétalos, como los 12 signos, tiene un antílope y es un sello. Esta es la figura con con su arte, tiene un arte completo. ¿Cómo se ven? ¿Se ven así? La pregunta es si se ven así. Sí, es cierto. Yo pensé que era mentira. Anahata, Bichua. El Bichua es el de la cuello. Este tiene 16. Este tiene las vocales del alfabeto sánscrito. ¿Sí? Este es el Ana, tiene solamente 2 chakras. Y este es el Om tibetano por dentro de un triángulo invertido. El color es un color morado, humo, así. Estos son unos colores que se visualiza uno, que debe visualizarse. Vemos la analogía de los planetas asociadas respectivamente con cada glándula respectiva. Este es un paralelismo que hay que tener en cuenta. Es una arqueometría y sirve para la meditación y concentración. Porque usted empieza a meditar y concentrarse en determinados chakras, ¿sí? Esto va ayudando cuando se despierta. Bueno, estas son las tablas que se acompañan y hay que conocer, hay que saberlas de memoria, ¿sí? Que es toda la correspondencia que hay de cada chakra. Por ejemplo, Saturno tiene que ver con un metal, el plomo. Esto ya en astrología se conoce la analogía de los planetas con sus respectivos metales, ¿sí? Saturno es el plomo, Júpiter el estaño, Marte el hierro, Venus el cobre, Mercurio el azogue, la Luna la plata y el Sol es el oro. Esta es la longitud cromática que tiene cada de estos elementos. Este es el color que emite el cromatismo, que son distintos al color del chakra. Este es el plexo respectivo donde se ubica cada chakra. Estos son los elementos básicos que tiene cada chakra. Va desde la tierra, que es el primer chakra, el segundo tiene que ver con el agua, el tercero con el fuego, el cuarto con el aire, el quinto con el éter, el sexto es mental, el séptimo es absoluto. La vibración necesaria en los chakras, esa vibración, según los textos, los clásicos hablan de una serie de vibraciones que se perciben y lo perciben en un espectro. Esta tablita es más completa aún porque mire lo que tiene.
Tiene arriba, vamos a mirar el plexo simpático, el donde está el Saturno, la facultad de la emoción, el color central, el amarillo. Tiene 4 pétalos, son rojos. Tiene una figura geométrica que es un triángulo con la punta hacia abajo. Estas son las deidades, Sida y Dakini. Esta es la palabra, digamos, clave o el fundamental que tiene cada uno. Y este es el animal y la divinidad respectiva. Entonces esta tabla muestra, y eso también hay que llevarla uno por todos lados. La lleva uno para arriba y para abajo. Porque se tiene que aprender. Ya son las 9:05. Sí. Lam, Van, Ram, Yan y Ham. Detengan en el plexo cardíaco, el Venus, porque ese es el que se va a tocar bastante. Ese tiene que ver. Ya. 12 pétalos resplandecientes. Tiene un triángulo la figura geométrica es la figura de una punta hacia arriba, no, es una punta hacia arriba y punta hacia abajo, ¿sí? La la palabra mágica que tiene, el mantra que tiene se llama Yan. Más vibraciones. Bueno, viene la pregunta, los nais, ahí Kundalini necesita, ¿cómo se reparte Kundalini abajo? Esa energía se reparte con 3 nais. 3 nais principales que se dividen después hasta 10. Ida, Pingala y Susumna. Ida es la parte izquierda, Pingala la parte derecha y Susumna es la parte central. Ya lo demás es derivaciones de esas 3. Se conocen como los 3 naves principales. Eso van armando y crean una complejidad. Cuando llegan al chakra solar, al de Marte, a Manipula, ahí se forman 72.000 naves. Hágame el favor. Cuando llegan al corazón, ahí se reparten en más de 3.600.000 naves. Esos son la contraparte de una arteria, pero astralmente. Vienen los famosos Panchavayus. ¿Qué son los Panchavayus? Son 5 tipos de energías. La fuerza vital es una sola. La Chati es una sola. Pero se divide en 5 fuerzas, que son el Prana, el Udana, el Samana, el Apana y el Vyana. Se llaman Panchavayus. El Prana está localizado en la base del corazón, un poco hacia la región de la laringe. Gobierna la palabra. Rige el sistema respiratorio. Proporciona fuerza al verbo. Cuando se muere la persona, se va el prana. Se va acabando el prana es la energía. Udana va a ver cómo las manifestaciones muestran que los demás pranas también se van desapareciendo y van sintiendo. Hay 5, van mostrando 5 síntomas de pérdida de los sentidos, de la energía, cómo se va yendo. Que son estos 5 que se refieren a estos 5 Panchavayus, que son el famoso prana, que es el principal, el udana, que se encuentra más arriba del cuello, el siguiente que es el vyana, manda los músculos, las coyunturas, el samana, que está localizado en el corazón y la base del estómago, rige todo el mecanismo metabólico. El apana, debajo del ombligo, rige el colon, partes genitales. Y por último, estas energías vitales son los 5 centros nerviosos en el cerebro y en el cordón espinal. Son anabólicos, equilibran la actividad catabólica de la porción simpática a través de las fibras parasimpáticas. Ya conocemos estos sistemas autónomos. Ellas constituyen la famosa denominada chati de los chakras. Vamos a dejar acá
Ajá. porque ya nos metemos ya al tema de de lo que es la reencarnación. Lo dejamos para Está la muy próxima clase.